Bienvenidos al minicurso de Crea tu propio podcast desde cero. Soy Lina Coronado, tu consultora virtual. Hola y bienvenido a este mini curso de Crea tu propio podcast desde cero. Mi nombre es Lina Coronado y soy consultora virtual. Aquí te voy a enseñar en 3 clases cómo vas a poder crear tu propio podcast desde cero, paso a paso. Y es importante que sepas primero qué es un podcast. Entonces, si tú ya estás identificada con los podcasts, los escuchas, me parece perfecto porque son herramientas de comunicación súper efectivas y también puedes escuchar obviamente diferentes temas de interés, ¿ok? Entonces, un podcast es como una radio, pero obviamente se caracteriza más es porque es tu propio como emisora de radio y tú puedes crear muchos episodios y las personas lo que se caracteriza o lo que tiene de diferente con un radio es que las personas pueden escuchar este episodio o tus episodios en cualquier parte del mundo, donde tú quieras y a cualquier hora. Lo pueden inclusive escuchar, pausar y después escucharlo nuevamente. Entonces esto lo que hace es que llama la atención porque cuando escuchas en la radio, si tú no estás en ese preciso momento escuchando esa emisora, pues te pierdes de la información. Pero los podcasts quedan guardados, las personas los pueden descargar o pueden escucharlos en cualquier momento del día, en cualquier hora y en cualquier parte del mundo. Esto sirve bastante porque vas a poder colocar tu podcast y colocarlo en línea para que muchas personas de diferentes partes del mundo te puedan escuchar. Entonces, yo quiero mostrarte aquí cómo en 3 clases vas a poder crear tu podcast sin complicaciones. Obviamente, esto es utilizando un programa totalmente gratuito y tu podcast va a quedar alojado en Spotify y las personas los van a poder escuchar tanto en Spotify como en Google Podcast o en Apple Podcast, ¿ok? Quédate conmigo que aquí te enseño cómo vamos a empezar a iniciar con tu podcast, ¿ok? Entonces, manos a la obra y vamos a la primera clase. ¿Quién puede crear un podcast? Pues lo puede crear cualquier persona. Primero, es gratis. Segundo, no necesitas experiencia, no necesitas título. Lo único que necesitas pues son las ganas de querer hacerlo porque esto es crear contenido digital y obviamente te tiene que gustar hablar, obviamente quieres empezar a expresar alguna idea de lo que tengas, entonces simplemente necesitas las ganas de querer hacerlo. ¿Qué necesitas para crear tu podcast? Necesitas un celular o un computador y obviamente conexión a internet. Cuando digo un computador es porque desde tu celular puedes crear tu podcast sin la necesidad de tener un computador. O lo puedes crear en tu computador sin la necesidad de tener un celular. Pero yo sé que todo el mundo tiene celular, entonces obviamente las dos herramientas van a ser de utilidad para ti. Yo aquí te voy a enseñar cómo yo las utilizo y obviamente cómo las potencio, porque una cosa es hacerlo desde el celular y otra cosa es hacerlo desde el computador. Entonces, vamos a ver cómo inicia sesión en las plataformas que te recomiendo para que crees tu podcast, que es Spotify for Podcasters. Este es mi podcast y obviamente quiero que lo veas, aquí está visualizado en el computador, entonces para que tú tengas en cuenta que tu podcast va a tener las mismas cosas que ves acá. Entonces, tú vas a tener una carátula de podcast, vas a tener el nombre de tu podcast, en mi caso es Concretemos con Lina Coronado, y obviamente vas a tener una descripción de tu podcast. En la parte de abajo de la foto, ahí es donde aparecen todos los episodios que yo he creado, entonces así se va a ver más o menos tu podcast, obviamente con tu diseño, con tu imagen, con tu energía, con todo lo que tú quieres dar, ¿ok? Entonces vamos a empezar y te voy a explicar cuál es el programa que yo utilizo y cómo vamos a crear la cuenta allí. Cuando yo inicié a crear mi podcast, lo empecé con una plataforma que se llama Anchor by Spotify, pero hace unos meses, no sé si fue que lo compraron, cambiaron el nombre o qué fue lo que pasó, pero ahora se llama Spotify for Podcasters y mis cosas en mi podcast, o sea, mis episodios y todo lo que yo tenía en la cuenta, no le pasó nada, simplemente lo que hicieron fue cambiarle la imagen y el nombre a la aplicación o a la plataforma. Entonces, simplemente quiero que sepas esto porque si ves por internet alguna información que diga sobre Anchor by Spotify, son los mismos, ¿ok? Son los mismos que vamos a utilizar, solo que una ya no existe y ahora se llama Spotify for Podcasters. Lo primero que quiero que hagas es que vayas y crees un correo electrónico en Gmail para tu podcast. Si tú tienes un negocio digital, utiliza ese mismo correo que estás utilizando, pero si tú tienes cero experiencia en el mundo digital y obviamente si tú aún eres principiante, no has hecho absolutamente de pronto nada en el mundo digital y estás empezando, yo te recomiendo que separes tu correo electrónico personal al correo electrónico de este proyecto que tú tienes, ¿ok? Entonces crea un correo electrónico en Gmail, que es pues la plataforma que a mí más me gusta y obviamente vas a tener acceso a muchas otras como beneficios que tiene Gmail que me parecen muy, muy útiles al momento de emprender en línea.
Lo segundo que vas a hacer es descargar en tu celular estas dos aplicaciones. Entonces vas a descargar la aplicación de Spotify for Podcasters y vas a descargar la aplicación de Spotify. Si te das cuenta, la aplicación de Spotify for Podcasters es la aplicación que se ve en morado, que es el mismo logo, pero obviamente el color cambia. Y en esta aplicación es donde tú vas a grabar, editar los audios y los vas a subir a la aplicación de Spotify. Entonces, esta aplicación es donde tú como grabas, como editas, haces todo, y la aplicación de Spotify, la verde, es donde el usuario escucha. Entonces, cuando tú estás de usuario, tú no tienes la morada, tienes la verde y escuchas música, los podcasts, etcétera. Pero donde lo vas a crear tu podcast, donde vas a crear tus episodios, grabarlos y subirlos, es la morada, ¿ok? Lo que vas a hacer después es registrarte en esas dos aplicaciones utilizando el correo electrónico de Gmail que ya creamos. Entonces, acuérdate que no es obligatorio que sea un correo nuevo, pero yo te recomiendo que separes tu vida personal con la del proyecto. Entonces, crea un correo nuevo para que hagas esto pues obviamente desde cero y tengas todas tus estadísticas y todo pues únicamente y especialmente para este proyecto que tú tienes. El siguiente paso es que vayas ahora sí a la computadora como tal y vayas a abrir Spotify for Podcasters. Entonces vas a ir a Google y vas a colocar www.podcasters.spotify.com y te va a aparecer esta imagen de presentación. Entonces, obviamente, en la computadora no tienes que descargar ninguna aplicación porque es una página web a donde vamos a ir, pero en el celular sí vas a tener que descargar las dos aplicaciones que te mencioné. Le vas a dar clic al botón registrarse que está en la parte superior derecha. Y aquí vas a ingresar con el correo electrónico que creamos previamente de Gmail. Le das continuar con Google y ahí te va a aparecer para que coloques el correo electrónico y la contraseña con la que creaste tu correo electrónico, ¿vale? Le das siguiente y después te va a aparecer esta pantalla donde dice que aceptes los términos y condiciones de la plataforma de Spotify for Podcasters. Una vez hayas aceptado, te va a aparecer qué quieres hacer, si quieres empezar un nuevo podcast o si ya tienes un podcast. En este caso, como les estoy explicando todo desde cero, para personas que no tienen podcast, pues le das en quiero empezar un podcast nuevo. Después aquí te va a aparecer como un paso a paso que el mismo sistema te va diciendo qué tienes que hacer para pues que tu podcast quede configurado correctamente. Entonces ahí dice que crear tu primer episodio, le vas a dar clic en donde dice hagámoslo. Y ojo, aquí vas a tener dos opciones. La más fácil y la que más te recomiendo es la opción número uno, que simplemente es que tú tengas tu archivo de tu episodio de podcast ya listo, editado, o sea, listo, desde tu computador o desde tu celular, que no te preocupes que aquí yo te voy a enseñar cuáles son las opciones de plataformas o de programas que yo utilizo para editar mi podcast. Y ahí vas a seleccionar el archivo y lo vas a adjuntar. Si te das cuenta, aquí te abre, cuando le das seleccionar el archivo, te abre la ventana de tu computador y tú vas a seleccionar el archivo donde lo tengas guardado. Si tú estás desde el celular, te va a aparecer exactamente lo mismo. Obviamente vas a tener que tener guardado tu episodio ya listo y editado, obviamente en tu celular, si lo haces en tu celular. Le diste en el botón guardar y te va a aparecer esta imagen. Aquí es donde tú vas a colocar el título del episodio y la descripción del episodio. Y aquí en la parte de abajo le colocas fecha de publicación. Tienes dos opciones. Le puedes colocar ahora o puedes programarlo. Entonces, si tú le das en ahora, pues va a quedar publicado ahí mismo cuando ya le des publicar a todo, ¿cierto? Pero si tú le das programar, pues obviamente lo puedes publicar mañana, pasado mañana, en un año, en un mes. O sea, ahí tienes todo el calendario para que escojas cuándo lo quieres publicar. Le colocas en contenido explícito, pues no. Y contenido promocional, pues no, por si no te están pagando por hacer ese episodio, pues le colocas que no. Después le das en siguiente, ahí te va a aparecer si quieres colocar una encuesta o si quieres simplemente dejar activado la casilla de los comentarios. Eso quiere decir que las personas te van a poder comentar tus episodios y pues los puedes activar o simplemente desactivar. Y después haces una pequeña revisión de que todo pues esté bien y si ya todo está precisamente como tú lo quieres, está el archivo, el nombre, la descripción, todo está listo, pues simplemente le hacen publicar. Y listo, ya quedó guardado tu episodio, ya quedó publicado en Spotify. Entonces, por ser una aplicación de Spotify, que es Spotify for Podcasters, todos tus episodios van a quedar automáticamente subidos a la aplicación de Spotify. Entonces, después en otra de las clases te voy a enseñar a cómo vas a poder maximizar tu podcast y poderlo poner y publicar automáticamente sin tener que volver a grabar todo en aplicaciones como Apple Podcast y Google Podcast, ¿ok? Pero para no complicarnos hasta aquí, así ya quedó publicado tu
episodio de podcast y lo que vamos a hacer. Este letrero te va a aparecer cuando publiques tu primer episodio. Recuerda que aquí te estoy enseñando cómo crear tu podcast pues desde cero cero. Entonces ahí vas a colocar el nombre del podcast, la descripción de tu podcast, toda la información, la categoría del podcast y el idioma que quieres pues que tú hablas en el podcast, ¿vale? Entonces todo eso lo dejas listo y configurado. Este letrero te va a salir cuando tú subas el primer episodio de tu podcast. Si tú le das que no quieres subir el episodio al principio, simplemente después en la parte de la plataforma, en la parte de inicio, vas a ver el botón de configuración, la parte izquierda superior, pero si no, pues aquí lo dejas todo listo. Y después te va a aparecer esta opción, ahí vas a colocar la imagen de tu portada de tu podcast. ¿Cómo vas a hacer la imagen? La puedes hacer en Canva, que yo te recomiendo muchísimo, y ya que la hagas, la diseñes y la tengas lista, pues simplemente la subes aquí y listo. Y después te va a aparecer este letrero que dice listo para publicar. Entonces, listo, tu podcast estará disponible en Spotify. Podrás distribuirlo a más plataformas en el siguiente paso. Entonces, en el siguiente paso te van a decir cómo vas a poder distribuirlo en Apple Podcasts, Google Podcasts y así, pero no te compliques la vida, tranquilo o tranquila, que aquí yo solamente te voy a enseñar para que quede publicado en Spotify normal, pero después en otra clase yo te voy a explicar cómo hacer esto para que quede publicado en las otras plataformas automáticamente. O sea, simplemente lo dejamos configurado y ya solito, cada vez que tú subas un episodio va a quedar publicado en todas las plataformas que tú selecciones. Y listo, tu publicación ya está listo, le das ahí en continuar y ya queda publicada, le das una esperita en unos 2 o 5 minutos para que puedas ver tu episodio en Spotify y listo. Ya después, esto que te aparece ahí, que es la configuración del podcast, no te estreses, no te preocupes, tú tranquilo, tú tranquila, que yo te voy a explicar en otra clase cómo vas a poder hacer. Si te das cuenta, pues en la parte de abajo aparecen los otros canales como Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, bueno, todo eso yo te voy a explicar cómo ponerlo en Google Podcast y tranquilo, tranquila, si es que tú lo quieres hacer. Si tú no lo quieres hacer, no pasa nada y simplemente va a quedar publicado tu podcast en Spotify, listo, pero no te preocupes, no te estreses, aquí ya listo, no le tienes que mover absolutamente nada, simplemente para que tú sepas que tienes la posibilidad de dejarlo configurado y que quede publicado en otras plataformas. Ahora ya puedes ir a Spotify y ver publicado tu episodio. Y si lo quieres compartir desde aquí, lo único que tienes que hacer es darle clic a los 3 botoncitos que te aparecen debajo de la foto, al lado del botón de siguiendo, y le vas a dar clic en compartir y clic en copiar URL de Spotify. Entonces, lo que va a hacer ese enlace es que se lo puedes mandar a personas, familiares, amigos, lo que sea, lo puedes poner en tus redes sociales y obviamente ese link va a conectar a ese episodio como tal. O sea, si lo quieres hacer como tal del programa, es así como te enseñé, entonces las personas van a ingresar a tu podcast, pero si quieres hacerlo específicamente para cada episodio, es lo mismo, vas al episodio, le pinchas al botoncito de los 3 punticos y compartes el enlace, ¿ok? Te voy a dar unos tips y recomendaciones que tengo para que tú cuando inicies tu podcast lo tengas muy presente, ¿ok? Yo prefiero grabar el audio de los podcasts desde mi celular porque mi celular tiene mucho, pues tiene mejor micrófono que mi computadora. Entonces la idea es que tú pruebes y pruebes con tu celular y pruebes con tu computador y mires cuál de las dos te funciona mucho mejor y tiene mejor sonido. Obviamente después, ya cuando tú quieras adquirir un micrófono, yo te enseño el que yo ahora utilizo, que es este. Le cambié el tono pues porque lo tengo un poquito más alejado, si hablo muy fuerte me vas a escuchar súper fuerte, pero este lo compré unos meses después de haber iniciado mi podcast. O sea, yo ya tenía un montón de podcasts hechos e inclusive ahorita yo todavía sigo utilizando mi celular, el micrófono de mi celular, porque a veces estoy de viaje o a veces estoy, no sé, en el carro o a veces estoy en otro lado que no tengo mi computador y micrófono cerca y grabo mis episodios desde mi celular y los edito en el computador. Eso sí trato porque es que el celular es muy chiquita la pantalla y no me gusta estar gastándome más los ojos para eso. Entonces, al momento de que quieras editar, yo te recomiendo que te vayas al computador a hacerlo. Pero si tú quieres editarlo desde el celular, no te preocupes. Tranquilo, tranquila, que ya te voy a enseñar cómo puedes subir, editar, grabar y todo hacerlo de la misma forma desde tu celular, ¿ok? Otra recomendación es que seas tú mismo, no te estreses, disfruta de crear tu podcast y planea un tema y una estructura y empieza desde allí. Yo siempre te recomiendo, ya sabes, si me sigues en mi canal de YouTube, ya sabes que yo siempre te recomiendo empezar con organización, que escribas lo que vas a hacer, lo que tienes planeado, porque pues escribirlo da como otra forma, como no sé, pensar como que cambia la forma cuando lo escribes. Entonces trata de siempre tener como una estrategia, temas de qué hablar, pero sé tú mismo, no te pongas a leer un guión o no te pongas a hacer nada así como súper extraño. Al principio te va a costar de pronto si no tienes como esa
confianza, pero ya después con 1, 2, 3 episodios ya vas a ver, tú mismo escúchate varias veces para que veas y notes los errores que uno pueda tener y obviamente las oportunidades también que puedas tener, las ventajas que tengas, porque tu personalidad obviamente te hace único y esa es la idea de los podcasts. La gente conectas con gente, entonces no te preocupes, no te estreses y no le pongas como tanta cosa, simplemente habla, desarrolla el tema y disfrútalo. La misma plataforma te va a ir llevando estos pasos, ¿vale? Entonces, después de que te aparezca esta pantalla donde dice configurar monetización es opcional, simplemente ahorita en este momento dale ahora no, gracias, ¿vale? Porque igual no lo vas a poder hacer en este momento, después lo vamos a poder hacer, no te preocupes, ¿vale? Y después te va a aparecer que listo, que ya vayas a conseguir oyentes y que finalices este proceso. Cuando tú ya le des finalizar, te va a llevar pues obviamente a tu plataforma normal. Recuerda que esta es una cuenta de prueba para poder enseñar todos los tutoriales. Y si tú quieres grabar directamente desde la aplicación de Spotify for Podcasters, es la opción número 2. Recuerda que te dije que hay 2 opciones, entonces la opción número 2 que está en la parte izquierda es grabar con Riverside. A continuación te voy a explicar cómo hacerlo. Para mí, la forma más fácil es seleccionar el archivo porque a mí me gusta grabar desde otra aplicación que también te voy a enseñar cuál es la que yo utilizo. Pero también ten en cuenta que tienes estas otras opciones en la misma plataforma para que grabes directamente desde ahí. A mí me gusta grabar en otro porque es más fácil para editar. Bueno, no sé, a mí no me gustó mucho esta integración que hicieron con Riverside, pues es mi humilde opinión, pero pues si a ti te gusta, perfecto. ¿Okay? Entonces le vas a dar clic donde dice crear con Riverside. Luego le vas a dar clic donde dice vamos y aquí vas a ingresar con tu cuenta. Entonces vas a escribir tu correo electrónico, vas a ingresar con la cuenta que tú tengas. En este caso yo tengo la de concretemos y sumemos @gmail.com. Entonces ingreso con esa y le vas a dar clic en aceptar. Recuerda siempre leer todos los mensajes. Una vez que ya estés adentro, esta es como la primera imagen que tú vas a ver en la aplicación y ahí te van a aparecer estas 2 opciones, ¿sí? La primera opción donde dice Record Episodio o Record Episode, significa que vas a grabar el episodio y la segunda opción que dice Editar Episodio, pues obviamente ahí es donde vamos a cortar, vamos a borrar cosas que no nos hayan gustado de lo que grabaste y cositas así, ¿vale? Y vas a ver que donde dice grabar episodio van a haber 2 opciones también, donde dice grabar con video y audio o grabar únicamente con audio. Recuerda que tú puedes tener esas 2 opciones. Puedes hacer video podcast o puedes hacer un podcast tradicional que simplemente es el audio. Vamos a hacerlo por partes, ¿ok? Entonces vamos a iniciar utilizando el botón donde dice editar episodio, ¿ok? Cuando tú le das clic a editar episodio te van a aparecer 2 opciones, donde dice add, que significa agregar, o donde dice upload, que significa subir un episodio que ya tengas grabado o un link de YouTube, ¿ok? Entonces cuando dice add es como cuando tú ya tienes los episodios ahí grabados, es como que tu biblioteca, más o menos, y ahí vas a añadir, después lo vemos, no te preocupes que está fácil. Si le das ahí donde dice upload, que significa cargar, entonces ahí tienes 2 opciones. La primera opción donde está el número 1 es que tú ya tengas tu video o audio ya pregrabado, o sea, ya lo hiciste en tu computadora con otro programa, lo que sea. Recuerda que yo utilizo OBS Studio para grabar mis episodios tanto en YouTube y pues en fin, pero pues obviamente para los podcasts yo utilizaba directamente la aplicación de Spotify for Podcasters, entonces en este caso ahora voy a seguir utilizando esta de Riverside, ¿ok? Que ya vamos a ver adelante cómo lo vamos a hacer, pero en este puntico ten en cuenta que tú puedes grabar tus episodios, tenerlos en tu celular o en tu computadora ya pregrabados, ya lísticos ahí y los vas a poder subir directamente desde tu computadora. Y la segunda opción es esta, que en mi caso yo tengo un canal de YouTube, entonces muchas veces yo hago video podcast y obviamente lo comparto también en mi canal de YouTube. Entonces esto sí me ha gustado muchísimo porque ahora ya no tienes que hacer que descargar el episodio por Spotify for Podcasters y después pasarlo a Canva y después descargarlo y volverlo a pasar a YouTube y cargarlo. No, ya va a ser muchísimo más fácil. Entonces en este caso, si tú haces un video podcast, lo puedes colocar primero en YouTube y después lo puedes colocar aquí con el link. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la segunda opción y aquí voy a copiar y pegar el link de un video podcast que yo ya tengo publicado en mi canal de YouTube. Entonces, este es el episodio que voy a pegar, copiar y pegar aquí, ¿no? Entonces, cogí el link de YouTube y lo pegué acá. Le vas a dar clic donde dice Upload y ahí te vas a dar cuenta que va a empezar a cargar el video.
Una vez está cargado el video, le vas a dar clic en Start Edición. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que si tú le quieres borrar, quitar alguna parte que de pronto en tu video de YouTube, no sé, le colocaste la presentación, colocaste al final otro video, lo que sea, lo puedes borrar aquí, lo puedes editar, lo puedes hacer más corto, más largo. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer en el tema de edición. Yo como no le voy a mover absolutamente nada a ese video, porque así como yo lo publiqué en YouTube, quiero que aparezca en este caso en Spotify como video podcast. Entonces yo lo que voy a hacer es irme a la parte superior derecha donde dice exportar. Ahí vas a ver estas dos opciones. Fíjate muy bien, vas a ver la opción de subir ese video podcast como video, o la otra opción es subirlo solo como audio. Y esto me parece magnífico. Entonces, si tú dices, no, sabes que yo grabé este video, pero lo que más me interesa es como la voz, no quiero compartir como mi video, como la cara, pues no quieres que aparezca, no sé, lo que está apareciendo en el video, pues puedes grabar únicamente y descargar y publicar únicamente el audio de ese video que grabaste. En este caso, yo le voy a dar como video podcast porque yo quiero que este se suba con el video, y le vas a dar en el botón donde dice exportar video a Spotify. Esperas a que cargue y después te va a aparecer así como antes en la aplicación de Spotify for Podcasters. Ahí va a decir que está generando la vista previa. Y ahora lo único que le colocas es el título y la descripción del episodio, que como siempre, ¿vale? Y continúas con el tema de la publicación. Entonces ahí vas a colocar la fecha de publicación, si quieres publicarlo ahora o lo quieres programar, si quieres que sea contenido explícito o no, y el contenido promocional. Bueno, colocas lo que tú consideres necesario y le das al botón siguiente. Luego de eso te va a aparecer si quieres colocar preguntas específicas del episodio. Recuerda que esto pasa igual y estaba igual antes de que estuvieran utilizando esta aplicación de Riverside. Entonces esto ya lo debiste haber sabido cómo hacer desde el principio, ¿cierto? Y ya te va a aparecer cómo va a quedar publicado. Le das clic en el botón publicar y una vez esté publicado, ya a los 2, 3, 5 minuticos te vas a Spotify para ver cómo te quedó tu episodio publicado, ¿vale? Y ahí ya vas a ver, este es mi podcast, se llama Concretemos con Lina Coronado, lo encuentras en Spotify, lo encuentras en Google Podcast y en Apple Podcast, ¿vale? Y ahí te vas a dar cuenta que el episodio que acabamos de subir, que se llama Digitaliza tu negocio tradicional, ya está subido y ya las personas lo van a poder escuchar y ver, porque acuérdate que lo subí como video podcast. Ahora vamos con la segunda parte, ¿ok? Vamos a subir solo el audio de un video de YouTube ya creado por nosotros para que quede publicado como episodio de nuestro podcast, ¿ok? Entonces hacemos los mismos pasos que ya te había comentado al principio. Ya estés en esta pantalla de edición, cuando le das clic en el botón exportar, le vas a dar clic donde dice audio, ¿ok? Solamente si tú quieres descargar el audio y publicar solamente el audio, quitándole el video de ese, pues de ese archivo que tú estás subiendo, ¿vale? Va a cargar la parte de vista previa, después de eso vas a ver cómo te queda el episodio y lo mismo, colocas el título, la descripción, todo y le das clic en publicar. Espero que esta clase haya sido de mucho valor para ti y recuerda que siempre me puedes escribir al correo electrónico de concretemos-y-sumemos@gmail.com si tienes alguna duda o inquietud. Recuerda que vamos a irnos a la segunda clase donde te voy a explicar cómo vas a poder potencializar tu podcast, arreglar la portada, el título, la descripción y muchas otras cosas más.